El Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a nuestro culto Amaneciendo con Dios en este día, miércoles 6 de octubre. Estás viendo el blog del pastor Oscar Flores. Y bueno, en esta mañana vamos a pasar a meditar en la palabra del Señor. Vamos a meditar en la bendita palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y le invito a que me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 12. Libro de Proverbios, capítulo 12. Vamos a meditar en su palabra y el tema de esta mañana es ¿por qué no sabemos qué hacer? ¿Por qué no sabemos qué hacer? En los momentos críticos, en los momentos de aflicción, hermanos, ¿por qué no sabemos qué hacer? Si Dios ya a través de su palabra, de sus predicaciones, ya nos ha dado la instrucción, nos ha dado la sabiduría, nos ha dado los consejos. Y entonces, ¿por qué no sabemos qué hacer si Dios ya nos enseñó? ¿Por qué no sabemos qué hacer si Dios ya nos habló, si Dios ya nos ha instruido? Dice la palabra del Señor. Vamos a leer Proverbios 12:1. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El Señor, hermanos, añada mucha bendición a su palabra y nos hable esta mañana por medio de ella. Hermanos, es sorprendente cómo es que muchas veces cuando vienen los problemas, las crisis, las dificultades a nuestra vida, en esos momentos, hermanos, no sabemos qué hacer. No encontramos la respuesta, nos desesperamos, nos angustiamos y muchas veces terminamos haciendo locuras. Terminamos haciendo totalmente algo fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, ¿por qué no sabemos qué hacer si el Señor ya nos habló? Si el Señor por medio de su palabra nos da siempre los consejos que nuestra vida necesita. ¿Por qué no sabemos qué hacer si nuestro Dios, hermanos, ya nos dio la instrucción por medio de su palabra? Cuando yo leo la Biblia, Dios me instruye. Y cuando yo voy a la iglesia a escuchar la palabra, hermanos, el Señor nos está instruyendo. El Señor nos está enseñando para prepararnos, hermanos, para estos momentos de crisis. Yo quiero decirle a usted, querido hermano y hermana, para la situación que usted está viviendo hoy, ya Dios por medio de un mensaje le ha dado la respuesta, le ha dado el consejo que su vida necesita, le ha dado la instrucción para estos momentos de aflicción, porque cada vez que usted va a su iglesia, cada vez que usted escucha un mensaje, Dios le está dando las instrucciones para saber qué hacer en estos momentos de aflicción que usted hoy está viviendo. Por eso la pregunta es, si Dios ya nos capacitó, si Dios nos ha instruido, si Dios nos ha dado los consejos necesarios, ¿por qué hoy que ha llegado la prueba no sabemos qué hacer? Hermano, yo le quiero decir algo y posiblemente usted lo ha visto alguna vez o tal vez usted ha participado en ellos. Yo no sé si usted alguna vez o ha visto las personas cuando llegan a capacitar a las empresas para apagar incendios o para hacer simulacros, cuando se hacen simulacros de terremoto o simulacros de incendio. Hermano, es muy interesante y es muy importante porque eso está preparando a los empleados de esa empresa, a las personas que están en las distintas instituciones, ya sean educativas o empresas, para saber qué hacer en momentos de emergencia, en momentos de aflicción. Hermanos, si llegan las empresas que venden los extintores para el fuego y encienden una llamarada, encienden un fuego en un campo abierto y le prestan el extintor a cada uno para enseñarles cómo se debe aplicar el polvo que tiene el extintor o el químico que rocía, cómo se debe atacar el fuego para poderlo apagar. Y están los instructores enseñando, están los instructores dando los consejos, o cuando hay un simulacro y se están diciendo, mire, no use los elevadores, baje por las gradas, o no entre en pánico, camine, no se quede en un solo lugar. Y nos dan las instrucciones, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, si hay humo, tiene que agacharse, póngase un pañuelo mojado en la nariz y en la boca. Y nos dan todos los consejos y las instrucciones. Aquellos que han participado alguna vez en un simulacro saben cómo son de bonitos y muy importantes. Y esos simulacros y todas las indicaciones, todas las recomendaciones
que nos dan es para prepararnos para cuando llegue el momento de emergencia, para cuando de repente haya un terremoto, cuando de repente haya un incendio, saber qué hacer, ya sea para apartarnos o para tomar el extintor y apagar el fuego. Ya las personas se tomaron el tiempo de aconsejarnos, de enseñarnos, de capacitarnos. Pero, ¿qué pasa cuando llega el momento de la aflicción? ¿Qué pasa cuando llega el momento del terremoto o el momento del incendio? ¿Sabe qué ocurre? Que a muchas personas se les olvida por completo, no recuerdan, no saben qué hacer cuando llega el momento clave, el momento de la emergencia, el momento de la aflicción. ¿Y sabe por qué ocurre eso, hermanos? Porque muchas veces, si usted puede darse cuenta, las personas se les está enseñando cómo utilizar el extintor, cómo tiene que aplicarlo, se les está enseñando qué hacer en caso de emergencia, en caso de terremoto o de incendio, y esas personas están platicando, están chistando, están con su teléfono, están con el celular, viendo las redes sociales, platicando con alguien, y no le dan importancia a lo que se les está enseñando. No le dan importancia, lo toman como algo que no vale la pena, lo toman como algo, hermanos, que es como cualquier cosa, que quizás nunca lo van a utilizar. Pero el problema es que esa persona que no puso atención, esa persona que se dedicó a cualquier cosa menos a recibir la enseñanza, cuando llega el momento de la dificultad, esas personas son las que no saben qué hacer. Esas personas son las que entran en pánico. Esas personas son las que se desesperan y hacen locuras. ¿Por qué? Porque no estuvieron atentas a la instrucción, porque no estuvieron atentas a la enseñanza. Y queridos hermanos, eso es exactamente lo que ocurre en la vida de muchos cristianos. El Señor nos instruye cada sermón, cada palabra, hermanos, que se nos da en la iglesia es para nuestra instrucción, es para enseñarnos, para darnos consejos de vida, para que cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la escasez, cuando llegue el momento de la crítica, para cuando llegue el momento de la aflicción, nosotros nos recordemos de lo que el Señor ya nos enseñó. Hermanos, cada sermón es para nuestra instrucción, para nuestro consuelo y para nuestra edificación, y también para nuestra exhortación, para cambiar aquello que no está bien en nuestra vida. Pero hermanos, ¿por qué hoy que ha venido la prueba no sabemos qué hacer? ¿Por qué no sabemos qué hacer? Y la respuesta es exactamente como ese ejemplo que le di, cuando llegan a dar esas capacitaciones para prepararnos para momentos de emergencia. No ponemos atención. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente muchos cristianos llegan o llegamos a las iglesias a ofrecer el sacrificio de los necios. Llegan a las iglesias, hermanos, a ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Sabe, hermano, esto que yo le voy a hablar esta mañana? Yo cuando tenía 14, 15 años, el pastor Carlos Navarro, que fue uno de los pastores de nuestra iglesia central hace ya muchísimos años, casi 30 años atrás, pero a mí no se me olvida, hermano, esta enseñanza, hermanos, este versículo del cual yo le voy a hablar, a mí me lo enseñaron hace casi 30 años atrás, el pastor Carlos Navarro, que hoy es pastor del tabernáculo Brownsville, Texas, hermanos, y a mí no se me olvidó esta enseñanza, hermanos, de no ir a la iglesia a ofrecer el sacrificio de los necios. Vaya conmigo, hermano, a la palabra de Dios, a Eclesiastés, capítulo 5 y versículo 1. Eclesiastés, capítulo 5 y versículo 1. Cuando lo encuentro, lo leemos juntos, hermanos. Yo se lo leo de acá y le invito a que usted en su Biblia también lo lea. Eclesiastés, capítulo 5 y versículo 1. Así como hace más de 30 años, pastor Carlos Navarro, allá en nuestra iglesia central, que era uno de los copastores de la iglesia, nos dio esa enseñanza y hasta hoy a mí no se me olvida. Yo quiero que usted también la guarde en su corazón y a usted no se le olvide que usted, cuando vaya a la iglesia, cuando usted vaya a escuchar la palabra de Dios, usted no vaya a ofrecer el sacrificio de los necios. Dice la palabra del Señor: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Oiga bien, ¿qué tengo que ir a hacer a la iglesia? ¿Qué tengo que ir a hacer a la casa de Dios? Tengo que acercarme para oír. Oiga bien, para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El sacrificio de los necios, hermanos, es el cristiano que llega a congregarse, pero no le da importancia a la palabra.
El sacrificio de los necios son aquellos cristianos que llegan a la iglesia solamente a cumplir y no a aprender. El sacrificio de los necios son aquellos cristianos que llegan a la iglesia, que llegan al culto solamente a servir y no a escuchar la palabra. Óyelo bien, mi hermano, ¿es importante servirle a Dios? Claro que sí. ¿Es importante ir a la iglesia? Por supuesto que sí. Pero lo más importante es oír lo que Dios nos tiene que decir. No se trata solamente de ir por ir, no se trata de ir solo por cumplir. Esa es una religiosidad. No se trata de decir, bueno, yo ya fui a la iglesia, sí, pero ¿qué te habló Dios? Si tú en todo el culto estuviste con el teléfono, si tú todo el culto estuviste desesperado viendo el reloj, a qué horas iba a terminar el sermón, si tú todo el día, todo el tiempo del culto, estuviste chateando con alguien, estuviste platicando con alguien, te dormiste, llegaste a la iglesia pero no recibiste, hermano, eso se llama ofrecer el sacrificio de los necios. Creer que por ir a la iglesia es todo, solo por estar en el templo se me va a pegar como que fuera, hermanos, un contagio, ya se me va a pegar la bendición. No, mi hermano, tú tienes que ir a la iglesia a escuchar lo que Dios tiene para tu vida, y no solamente a oír, tú tienes que ir a escuchar, porque, hermano, como dicen, uno puede estar oyendo como oír llover, simplemente oyendo pero no poniendo atención. No, mi hermano, cuando tú vayas a la iglesia, dispón tu oído y dispón tu corazón para que la palabra que llegue a tu vida pueda quedar grabada, para que el mensaje que Dios tiene para ti no se te olvide, y las enseñanzas que Dios te quiera dar, cuando llegue el momento de la dificultad, tú la puedas recordar, para cuando llegue el momento de prueba, cuando llegue el momento de angustia, tú te recuerdes de la enseñanza que Dios te dio. Óyelo bien, mi hermano, procuremos que cuando tú vayas a tu iglesia no vayas a ofrecer el sacrificio de los necios, que llegan pero no llegan a oír, llegan pero menosprecian el mensaje, llegan pero no ponen atención. Óyelo bien, mi hermano, hoy en día llevamos las Biblias en el celular, y qué bueno por la tecnología. El problema es que abres la Biblia en el celular, pero luego te quedas en el Facebook, luego te quedas viendo el WhatsApp, luego te quedas haciendo cualquier otra cosa y te desconectas, te conectas con la red, pero te desconectas del Señor. Querido hermano, yo te invito, querido hermano, por favor, conecta tu corazón, conecta tu mente a la palabra. Cuando tú vayas a la iglesia, no vayas a ofrecer el sacrificio de los necios, llegar a tu casa y decir, bueno, ya fui al culto, yo ya cumplí. Es que no se trata de cumplir, no se trata solamente de ir, no se trata solamente de haber estado en el templo, porque muchas personas pueden pasar todo el día en el templo ofreciendo el sacrificio de los necios, hermanos. Lamentablemente, yo le invito a que usted eso lo evite en su vida. Hay personas que pasan en las iglesias todos los días en el templo ofreciendo el sacrificio de los necios, dando vueltas por aquí, dando vueltas por allá, sirviendo en esto, sirviendo en lo otro, y la palabra que Dios tenía para ti no la escuchaste. Por eso, hermanos, cuando llega la prueba, tú no sabes qué hacer. Porque Dios te ha hablado, porque Dios tenía un consejo para ti, porque Dios tenía la instrucción para tu vida, pero menospreciaste la palabra. Te dedicaste a la obra, pero menospreciaste al Señor de la obra. Para aquellos que son servidores, pero no les gusta oír palabra. Para aquellos que son servidores, que están involucrados en ministerios, tienes que sentarte a oír la palabra de Dios. ¿Es importante servir? Claro que sí. ¿Es importante trabajar para el Señor? Por supuesto. Pero recuerda lo que el Señor le dijo a Marta y a María. Una cosa es importante, y es escuchar la palabra de Dios. Yo te invito, querido hermano, así como a mí me recuerdo perfectamente, hermanos, de esa predicación del pastor Carlos Navarro, yo quiero que tú a partir de hoy te recuerdes: yo cuando vaya a la iglesia no voy a ir a ofrecer el sacrificio de los necios. Yo no voy a ir por ir, yo no voy a ir solamente por cumplir. Yo voy a ir a mi iglesia a oír lo que Dios tiene para mí. Pongamos atención, hermano. Por eso es importante también, queridos hermanos, en este tiempo que estamos pues ahí en la iglesia, que en muchas familias alguna vez pues nuestros niños pueden distraer a las personas. Tengamos mucho cuidado, hermano. Cuando tú lleves a tus niños a la iglesia, trata de mantenerlos ahí quietecitos o llevarlos a la escuela bíblica, porque todo aquello que distrae la palabra, hermanos queridos, después
lamentablemente, hermanos, afecta grandemente nuestra vida. Afecta, hermanos, afecta esas pláticas, el estar platicando, el estar chistando, muchas veces, hermanos, el permitir que nuestros niños anden por ahí corriendo y gritando. Y todo eso, hermano, con mucho cariño. Nosotros en la iglesia a los niños les tenemos mucho amor y mucho respeto. Y tú sabes, cada vez que tú llegas a la iglesia, por lo menos de mi parte del púlpito, yo jamás regaño a un niño, nunca. Porque para mí es una bendición que los niños estén en la iglesia, pero es responsabilidad de los padres que los niños puedan estar o en la escuela bíblica o puedan estar tranquilitos oyendo la palabra, porque todo aquello que distrae la palabra va a afectar a un hermano, va a afectar a alguien que va a dejar de escuchar esa lección, esa enseñanza, ese consejo que necesita la vida de esa persona. Por eso, querido hermano, yo te invito en esta mañana en el nombre de Jesús, y tómalo con mucha importancia. Cuando te congregues, no llegues a ofrecer el sacrificio de los necios. Acércate más para oír, siéntate para escuchar la palabra, aléjate de los que están platicando, aléjate de todo aquello que te distraiga y conecta tu corazón y tu mente a la palabra de Dios. Tenemos que entender, hermano, ¿por qué no sabemos qué hacer? Porque no comprendemos la importancia que tiene para Dios el prestar atención. Hermanos queridos, prestar atención es algo que a Dios le agrada. Prestar atención, prestarle atención a Él, a su voz, a su palabra, es algo que Dios quiere de ti y de mí. Acompáñeme para que usted lo pueda ver en su palabra. Mi intención no es que usted me crea a mí, mi intención es que usted lo vea en la palabra de Dios. Acompáñeme a primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Dice la palabra del Señor. Vea conmigo, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Y vea qué precioso lo que sigue en ese versículo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El prestar atención es mejor que cualquier sacrificio. Dios no quiere que tú vayas solamente a la iglesia. Dios quiere que tú llegues a prestar atención. Hermano querido, cuando tú llegues a la iglesia, préstale toda tu atención al Señor. ¿Te has dado cuenta, hermano, cómo molesta? Yo no sé, a mí me molesta cuando tú estás platicando con alguien y la persona te contesta sin dejar de ver el celular. Qué feo, hermano. A mí muchas veces me toca regañar dentro de mi propia familia y decirle: miren, suelten el celular, pongan atención. Porque, hermanos, qué tremendo es estar hablando con alguien y que esa persona no suelte el celular y te contesta viendo el celular, te contesta escribiendo viendo el celular. Hermano, ¿tú piensas que esa persona te está poniendo atención? No, no te está poniendo atención. Y cuando alguien no te pone atención, lo que te está diciendo es que lo que estás diciendo no le importa, no le interesa, te está contestando en automático. Y hermano, ¿cómo se sentirá Dios cuando llegamos a sentarnos a escuchar su palabra y lo menos que hacemos es prestar atención? Estamos viendo el reloj, estamos viendo el teléfono, estamos viendo muchas otras cosas, pero no estamos atentos a la palabra de Dios. Y óyelo bien, hermano, te quiero decir algo: la atención a la palabra de Dios tiene que ser independientemente de quién predique, hermano. Oye bien, tú no vayas a recibir el mensaje por quién va a predicar o qué pastor va a predicar, porque, hermano, lo que transforma la vida, lo que bendice, las indicaciones y todo lo que tú y yo necesitamos viene de la palabra de Dios, independientemente del siervo que Dios va a utilizar. Por ejemplo, hermano, te pongo un ejemplo para que tú lo puedas entender, un ejemplo sencillo para aquellos que ya se fueron a poner la vacuna del COVID. A ti te preguntan: mire, ¿y qué marca de vacuna le pusieron? Bueno, me pusieron AstraZeneca, o me pusieron esta Coronavac, o me pusieron la Moderna, o la Pfizer. Tú te recuerdas perfectamente qué marca era el líquido que te pusieron, pero yo te quiero preguntar: ¿y la jeringa qué marca era? ¿Te recuerdas tú qué marca era la jeringa con que te pusieron la vacuna?
¿Te fijaste tú qué marca era, de qué medida era la jeringa o de qué medida era la aguja? ¿Te recuerdas tú de eso? No, porque eso es secundario, hermano. Lo importante no es la jeringa, lo importante es lo que lleva dentro. Y hermano, así es también en la iglesia. No es lo importante quién va a predicar, sino el mensaje que se va a dar. Tú tienes que ir a poner atención independientemente quién predique. Óyelo bien, hermano, la palabra es la misma. La manera como se predica muchas veces es la diferente. Eso es como le pueden dar la receta para cocinar, no sé, tamales, por ejemplo, y tú le das la receta a 5 personas. La receta es la misma, pero la manera como la va a preparar y la sazón que le va a dar, cada quien la hace diferente. Hermanos, la palabra de Dios es la misma, es instrucción para nuestra vida. El canal puede ser diferente, el mensajero es diferente, la sazón que le pone el mensajero es diferente, pero hermano, lo importante no es el cocinero, lo importante es la receta, es la comida, es el alimento. Yo no sé si tú fuiste el día de ayer tal vez o esta semana a comer a algún lugar y qué rica la comida que comiste, hermano. Si tú vas, por ejemplo, a un restaurante de comida rápida y qué rico el pollo y qué ricas las hamburguesas y la pizza, qué rica estuvo, qué delicioso. ¿Y qué pizza pediste? Bueno, yo pedí tal pizza de pepperoni, de hongo, con jamón. Y la persona que lo preparó, ¿cómo se llamaba? A saber, no sé, pero lo que sí que la comida estaba rica. Hermano, así es exactamente esto, hermano. El cocinero en este caso es el predicador, no es el importante. El importante es el alimento que te van a dar. Por eso, hermano, independientemente que predique, tú y yo tenemos que poner atención, estar atentos, hermano, porque tal vez todo el mensaje, tal vez no todo era para ti, pero en ese sermón hay una palabra, hay un mensaje, hay un consejo que tu vida necesita. Ahí, eso es lo que tú tienes que estar atento a, esa joya. Tienes que estar atento que no se te pase por alto ese consejo que era para tu vida, mi hermano, mi hermana. Tal vez no todo el sermón, no toda la media hora o todos los 45 minutos eran para ti, pero en esos 45 minutos va a ir una joya de Dios para tu vida. Va a ir un consejo que tú necesitas, porque Dios sabe lo que te va a venir, porque Dios sabe lo que vas a enfrentar mañana. Y hoy el Señor te estaba dando una palabra, una joya preciosa, para que mañana que llegara la prueba tú digas: ay, Dios ya me había dicho, Dios ya me había enseñado qué tenía que hacer cuando viniera esta prueba. Hermano y hermana, yo te invito en el nombre de Jesús, pon atención, pongamos atención. No lleguemos a ofrecer el sacrificio de los necios y no lleguemos solamente por llegar. Conecta tu mente y conecta tu corazón al mensaje que Dios tiene para tu vida. Y para terminar, hermanos, número 3, ¿por qué no sabemos qué hacer? Filipenses 3:1. Filipenses capítulo 3 y versículo 1. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Oiga bien, el apóstol Pablo dice: miren, hermano, gócense en el Señor. Yo sé que esto que les escribo ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo han leído, ya se los he escrito, pero es mejor que se los repita porque es seguro. Hermano, ¿por qué no sabemos qué hacer? Porque no reconocemos la importancia de que se nos vuelva a recordar las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchas veces, hermano, llegamos con una actitud de aburrimiento, con una actitud indiferente o, lo peor aún, con una actitud de soberbia. Si esto yo ya lo sé. Yo no sé para qué predican esto, si esto ya a mí un montón de sermones que he escuchado sobre esto. Pero si tú llegas a ese culto es porque Dios te ha llevado, y en ese mensaje que quizás tú estás menospreciando, Dios te iba a dar una palabra que era para bendición de tu vida, para prepararte para lo que ibas a enfrentar. Hermano, yo sé que quizás tú tienes mucho tiempo ya de congregarte, tú tienes ya mucho tiempo de ser cristiano, tú tienes mucho tiempo, tú conoces doctrina, tú conoces Biblia. Cada cosa que el pastor predica, tú dices: ay, otra vez, si esto ya me han hablado, si esto ya lo conozco de memoria. Hermano, cuidado, no permitas que la soberbia levante una barrera
que no permita que Dios te hable. Nunca, óyelo bien, nunca podemos decir que ya conocemos todo lo que Dios nos quiere enseñar. No, mi hermano, aún en las historias más sencillas, Dios tiene un mensaje para tu vida. Te aseguro que en esa historia bíblica que tú menosprecias, por de eso ya me hablaron un montón de veces. Otra vez hablar de Jonás, otra vez que van a hablar de Noé, otra vez hablar de Pablo, otra vez que Jesús en la barca. Si esto ya aburre, ya me tienen hasta la coronilla. Pero ¿qué les decía Pablo, hermanos, a las personas ahí en la iglesia de Filipo? A mí no me es molesto volverles a escribir lo mismo. Y para ustedes es seguro, para que no se les olvide. ¿Por qué, hermano? Porque siempre la palabra es actual. Tú puedes ser que hayas oído un montón de veces el mismo tema o el mismo sermón, pero te aseguro que en ese culto, si tú conectas tu corazón y tu mente, ahí, en esa historia, que tú te la puedes de memoria, Dios te va a hablar una palabra nueva, porque la palabra de Dios es viva y siempre tiene un mensaje nuevo para nuestra vida. Deja, hermano, que Dios te sorprenda. Deja que Dios te sorprenda. Y eso mismo aplica, hermano, cuando tú lees la Biblia. Entonces ese montón de capítulos que tú te saltas, porque esto ya lo leí, esto ya lo leí un montón de veces. Yo ya ni leo el proverbio porque ese ya me lo puedo de memoria. Pero te digo de todo corazón, hermano, tú puedes haber leído 500 veces si quieres los proverbios o la Biblia, pero cada vez que tú la leas y pongas tu entendimiento y tu corazón, Dios te va a sorprender, porque Dios va a tener un mensaje nuevo para tu vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios no es letra muerta. Cada vez que yo la escucho, cada vez que yo la leo, tiene un mensaje nuevo para mi vida. Así que yo te invito, querido hermano, que tú puedas poner atención a lo que Dios tiene para ti, que no menosprecies la enseñanza que Dios tiene para tu vida y que no vayas a la iglesia nunca a ofrecer el sacrificio de los necios, sino a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Queridos hermanos, vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor todo este día y que Dios nos enseñe cada día para que cuando llegue la prueba sepamos qué hacer, porque cada día Dios tiene la instrucción para nuestra vida. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por hablarnos, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordarnos cada vez que vayamos a la iglesia, a escuchar tu palabra, no a ofrecer el sacrificio de los necios, solamente para llegar por cumplir, solamente estar en el templo, pero sin poner atención a lo que tú tienes para nuestra vida. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría para tener siempre, Dios mío amado, un corazón atento, un oído atento a tu voz, oído atento a tu mensaje, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón humilde que siempre quiera recibir el mensaje nuevo de vida que tú tienes para nosotros, Dios mío amado. Bendícenos en este día, bendice el culto de estudio bíblico de esta noche y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. Y si hay alguien esta noche, en esta mañana, que todavía no le ha entregado a Cristo su vida, yo le quiero invitar que usted hoy pueda entregarle a Jesús su corazón. Si usted quiere invitar a Cristo a su corazón, le invito que lo haga de la siguiente manera. Dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Perdóname. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Y gracias, Señor Jesús, por salvar hoy mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la seguridad de la vida eterna, porque es en tu nombre glorioso que te lo pedimos, Padre. Gracias, Dios mío. Bendícenos el resto de este día. Bendice el culto de estudio bíblico, porque es en tu nombre que te lo pedimos, Padre, con acción de gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué bueno que nos ha acompañado el día de hoy en este precioso culto, Amaneciendo con Dios. Tengan todos un día muy bendecido. No se les olvide, hoy hay estudio bíblico en la iglesia. Que Dios les bendiga a todos. Les mando un abrazo a la distancia. Dios les bendiga, mis hermanos.